Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Diego Alejandro Moreno y voy a exponer sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, inicialmente, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eh, es aquella disciplina que abarca eh, y trata de prevenir las lesiones y las enfermedades que son causadas por condiciones de trabajo. Es decir, que esto se convierte en como en un departamento adicional dentro de la organización y es el encargado directamente de velar por la salud tanto física como mental del trabajador o del colaborador, pues en este caso de la empresa, ¿cierto? Bueno, vamos aquí por la introducción, tenemos la parte de antecedentes. Básicamente aquí pues la organización enfatiza que tiene que ser responsable de la salud de cada uno de los colaboradores que presten pues los servicios a su empresa y básicamente también enfatiza en que el departamento SST debe de asegurar lugares seguros de trabajo y esto pues obviamente se hace con el fin de evitar lesiones o deterioro de salud. Tenemos el objetivo como tal del sistema es, como le decía antes, proporcionar un marco de referencia en el que se gestionan los riesgos y las oportunidades durante los desarrollos de las labores. Es decir, que aquí, como tal, este objetivo tiene que encargarse de verificar durante cada actividad que se vaya a realizar en cuanto al trabajo, eh, qué riesgos pueden existir eh, y cómo los va a manejar. Y pues aparte de eso también qué oportunidades de mejora tiene. Entonces, básicamente aquí para que este sistema funcione necesita de liderazgo como tal por parte de la persona que tenga el rol administrativo de este departamento y lleve a un crecimiento continuo de este sistema. Básicamente se basa en el ciclo PHVA, entonces tenemos el planificar, hacer, verificar y actuar y se aplica porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener una mejora continua. Es decir, que aquí usted en el planificar tiene que determinar y evaluar riesgos para la SST, tiene que identificar los objetivos, tiene que identificar oportunidades y esto se hace con el fin de tener resultados de acuerdo a la política que se establezca en la organización para el SST. El hacer, pues básicamente se implementa el proceso según lo planificado. El verificar, se realiza un seguimiento a cada proceso planificado y se le informa a las directrices, digamos, a nivel de jerarquías mayores, qué resultados se han obtenido. Y el actuar, básicamente, una vez identificadas las oportunidades, se toman acciones para la mejora y proporcionar a la política un crecimiento continuo. Este documento o esta investigación se realiza con la norma ISO 45001 y una guía de implementación. Básicamente, pues esto consta de 10 capítulos, incluidos los 3 capítulos de la introducción. Entonces, pues brevemente el contexto voy a hablar sobre el capítulo cuarto, que es el contexto de la organización. Entonces, básicamente dentro de este capítulo cuarto, eh,
La organización debe de comprender su contexto y qué necesidad a nivel interno y a nivel externo son pertinentes y qué, digamos, necesidades pueden afectar el alcance de los resultados de la política del SST. Tenemos como 4.2 la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas. Entonces aquí, en este punto, el SST debe evaluar las necesidades de los trabajadores y las partes interesadas como proveedores, clientes, contratistas y verificar qué necesidades específicas existen a nivel laboral y cuáles de estas necesidades se pueden convertir en requisitos legales al momento de realizar la política. Tenemos el alcance del SST, entonces aquí básicamente se define hasta qué punto el SST pues va a asegurar la salud y la seguridad del trabajador, del contratista o de cualquier parte interesada, y eso se define dentro de la política. Y tenemos el sistema de gestión de SST, es básicamente donde este sistema de gestión tiene que ir implementado de acuerdo a la norma 45001 y es una norma total, es una norma ISO que es certificable. En el punto 5, en el capítulo 5, hablamos sobre el liderazgo y participación de los trabajadores. Entonces, básicamente aquí, en este punto, el liderazgo y el compromiso va enfocado a que se asume la responsabilidad total sobre la prevención de lesiones, sobre el deterioro de la salud del empleado, por, digamos, trabajos repetitivos, donde debe asegurar los lugares seguros de trabajo que tengan su respectiva implementación a nivel de seguridad, y aparte de eso tienen que ser compatibles con la dirección estratégica que cuente la organización y asegurar los recursos necesarios que se deben necesitar para la implementación de este sistema de gestión. Tenemos el 5.2 que habla sobre la política del SST, entonces aquí básicamente es donde dentro de la política debe estar estipulado cuáles son los requisitos legales, qué condiciones de trabajo son las que se van a implementar, qué peligros se deben eliminar y que los trabajadores tienen que estar dispuestos a recibir la capacitación por parte de este departamento. Entonces, aquí si se fijan en la imagen, pues básicamente son elementos de protección personal, y estos elementos de protección personal son los que se dan durante la contratación de un nuevo integrante a la compañía, de un nuevo colaborador, y esto se le da con una capacitación de cómo debe usarlos, cuándo debe manejarlos, en qué casos debe manejarlos, bueno, etc. Para este sistema se definen unos roles y unas responsabilidades, y aquí pues cada rol debe dar resultados y soportes sobre este sistema de gestión y seguridad o SST. Tenemos la consulta y participación de los trabajadores, entonces básicamente aquí es un factor súper clave que existan capacitaciones para los empleados, que se le hagan actividades a los trabajadores o colaboradores, incluso no solo a ellos, sino también a todas las partes interesadas, que pueden ser proveedores, clientes, bueno, etcétera, contratistas. Y esto se hace para que poco a poco el sistema vaya retomando nuevas necesidades y que esas necesidades se sigan convirtiendo en nuevos requisitos. Pasamos al punto 6, que es la planificación. Entonces básicamente aquí empezamos a determinar los requisitos legales como tal de este sistema de gestión de seguridad. Entonces aquí hablamos sobre botiquines, hablamos sobre las camillas, sobre el sistema de evacuación de la organización,
cómo se debe evacuar, etcétera. Aquí hay mucha parte legal que se debe tener en cuenta y que es necesaria su respectiva revisión para que, digamos, la empresa a nivel legal esté bien o cumpla con la norma que exige el gobierno como tal. Tenemos la identificación de peligros, entonces aquí básicamente se prioriza los riesgos existentes dentro de la compañía o dentro de la organización o los lugares de trabajo que se tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, se debe priorizar y eliminar peligros eléctricos, por ejemplo, biológicos, físicos, mecánicos, bueno, etcétera, los diferentes peligros que existan dentro de la compañía. Entonces aquí tenemos una gráfica de jerarquía de control, tenemos la parte de la eliminación del riesgo, de la sustitución del riesgo, el control de la ingeniería, control administrativo y el EPP para darle manejo a estos riesgos que se identifican. Tenemos el 6.3 que es la acción de la planificación, entonces aquí básicamente se actúa de acuerdo a los riesgos que se encontraron dentro de la compañía y cómo se gestiona dentro de la política SST, cómo se va a trabajar estos riesgos, ¿no? Y de qué forma tendría como una relación entre el trabajador y el riesgo existente. Tenemos el 6.4 que habla sobre los objetivos. Entonces básicamente aquí se establecen los alcances del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí básicamente retoma lo que se debe presentar informes sobre cómo va en cuanto al crecimiento del sistema. Mejor dicho, aquí el objetivo es tener una mejora continua en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que se tenga un plan estratégico. En cuanto al capítulo 7 que habla sobre apoyos, entonces tenemos los recursos, entonces aquí pueden ser recursos económicos, sean, no sé, a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura, a nivel de recursos humanos. Todos estos recursos son apoyo para la política con el fin de que la política pues sea mucho más robusta. En cuanto a la competencia, entonces aquí en este punto pues habla de que si una empresa tiene bien especificada su política de SST, pues básicamente cuando vaya a realizar alguna actividad, un servicio, un producto, etcétera, lo que sea, pues va a tener una competencia, digamos, frente a otras empresas en cuanto a la seguridad de sus colaboradores o partes interesadas, ¿sí? Cómo se aborda estas actividades para evitar accidentes, para evitar enfermedades, bueno, etcétera. A esto se refiere con la competencia. Básicamente aquí el 7.3 habla sobre la concienciación. Aquí básicamente es donde se realizan capacitaciones para dar a conocer la política que crea la organización a tanto trabajadores internos, en este caso los trabajadores internos, y las partes externas que serían otras partes interesadas como proveedores, clientes, contratistas, etc. Comunicación interna y externa, entonces aquí básicamente se debe establecer un protocolo de comunicación a nivel interno y un protocolo de comunicación a nivel externo. Es decir, que aquí se debe especificar qué señales se van a usar, por ejemplo, para evacuar. Digamos que esto lo hablo en caso de un sismo.
cómo se va a identificar estos procesos de comunicación. Entonces aquí tenemos esas preguntas: ¿qué se comunicará? ¿Cuándo se comunicará? ¿A quién irá destinada la información? ¿Cómo se comunicará la información? Y si vemos, todo esto va enfocado hacia las partes interesadas. Entonces, en el que se comunicará la política SST, qué responsabilidades tiene, qué riesgos evalúa, qué instituciones de trabajo aborda, etcétera. ¿Cuándo se comunicará? Pues contratación, cuando se haga una contratación permanente o temporal. Entonces, por ejemplo, cuando hay un usuario nuevo, entonces pues en ese momento se le comunica cómo funciona la política como tal. ¿A quién va a destinar la información? Pues va a trabajadores, contratistas, proveedores externos, usuarios finales, todas las partes interesadas. ¿Y cómo se comunicará la información? Puede ser por anuncios, por sitios web, por publicidad, por emails, bueno, etcétera. Información documentada, entonces básicamente aquí se va viendo el alcance y la complejidad de los procesos que van naciendo dentro de la organización, eh, y es ir pues documentando eh, las muestras de mejora como tal del sistema. Tenemos el 7.6, que es el control de la información documentada. Entonces aquí es esencial tener un sistema de control robusto que simplifique la información documentada, y que esto pues va a ayudar que los trabajadores estén siempre enterados de los últimos requisitos respecto a la política de SST. Tenemos el número o el capítulo 8, que habla toda la parte de operación. Entonces tenemos el primer punto, que es la eliminación de peligros y reducción de riesgos. Esto se debe hacer, pues vuelvo y repito, una vez esté establecida la política y cómo se va a abordar alguna actividad laboral para eliminar los peligros que existan dentro de, de esa actividad. Gestión del cambio. Entonces pues la organización aquí debe definir e implementar un proceso que considere el cambio en todo el negocio, o es decir, si se deben tomar acciones que se dan de un momento a otro. Debe recibir la notificación para garantizar que se comunique y se entienda el cambio que exista en ese momento, ¿sí? Tenemos la parte 8.3, que habla sobre las generalidades, y aquí básicamente cada vez que se haga una compra de bien o se adquiera un servicio, es un requisito para el funcionamiento de cualquier negocio, y que requiere de que la organización establezca controles para garantizar que los bienes y servicios adquiridos no presenten riesgos o expongan a los trabajadores y no sé, les haga algún tipo de daño, tanto físico como mental, o le haga algún tipo de lesión. Sobre la contratación, pues como ya lo había mencionado, pues aquí dentro de la contratación se menciona que se debe dar capacitación al usuario cuando ingresa. Aparte de eso, se le debe dar sus elementos de protección personal. En cuanto al contratista, también se puede hacer una verificación del sistema SST por parte del contratista, y incluso se le puede dar capacitaciones cuando hagan actividades dentro de la organización como contratistas. Tenemos la parte 8.6, que es la información documentada, y aquí va enfocado hacia el contratista. Cuando se adquiera un servicio o un producto por parte de contratistas, o bueno, cosas que vaya adquiriendo la empresa como tal. Tenemos el punto 9, que es la evaluación de desempeño, y entonces aquí básicamente esto, de acuerdo a la norma ISO 45001,
Esta evaluación se hace de acuerdo al modelo PHVA, entonces aquí van mirando qué tanto avance o qué tanto estructuración ha tenido pues el sistema. Y tenemos la parte 10 que es la mejora, entonces aquí una vez hecha la revisión en el punto 9, entonces aquí la empresa pues va a empezar a tomar acciones correctivas sobre su sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Entonces, pues eso en cuanto al tema de la política. Tenemos aquí las preguntas, que es el SGSST. Tenemos cuál es el objetivo del SGSST, qué partes interesadas se deben tener en cuenta para la implementación del SGSST, qué se debe hacer en el momento de contratar a un trabajador nuevo y como quinto menciona tres aspectos que debe incluir la política SGSST. Esto sería pues la sustentación del trabajo y muchas gracias profe, hasta luego.